buenas tardes a todos. Entonces, hoy va a ser la tercera sesión dentro de este módulo que hemos llamado Observación Ciudadana, Observación Electoral naturalmente. Como recordarán, estamos con los conceptos primero, luego aspectos técnicos y logísticos. Y hoy vamos a hablar sobre temas de recolección de información, formatos, informes, códigos de conducta y demás, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco hablando de estos temas. Primero está el tema totalmente de la capacitación también de los observadores, como son conscientes ustedes, cuando se viene a observar, y eso también fue una de las preguntas del otro día, que si hay que tener cierta experiencia previa para ser observador electoral. La respuesta era, hombre, es mejor si se tiene, pero si no, en algún momento hay que empezar, por lo cual siempre se capacitan los observadores antes de empezar a realizar sus tareas, normalmente en el contexto electoral, o sea, autoridades electorales, el marco legal, la planificación electoral, las diferentes fases del proceso electoral. Se explica un poco para que se ubique uno donde está, ¿no? Y luego ya depende naturalmente de qué observadora va a ser uno, si es de largo plazo, de corto plazo. Entonces, claro, si es de corto plazo, está bien que se le dé así rápidamente el contexto general, pero hay que enfocar en las tareas que uno va a asumir, ¿no? Y sobre todo el uso de formatos, que siempre hay bastantes, y luego explicar el por qué es tan importante tenerlos, y las normas de conducta. En cuanto al monitoreo y seguimiento, siempre, como habíamos dicho ya el día de ayer, cuando se habló de la composición de estos grupos de observación o de la misión de observación, es necesario coordinar el trabajo de tantos observadores que están normalmente desplegados en todo el país y ver un poco uno, darle seguimiento para apoyarles naturalmente, para recabar información, pero también para cochear, o sea, para que se sientan seguros, ¿no? En el trabajo que están realizando. Hay que atender las demandas y sugerencias, porque a veces la gente cuando estamos en las sedes tenemos una visión centrada en lo que se debería de hacer o se tiene que hacer, pero cuando está la gente en el terreno, pues pueden darse sugerencias para mejorar la visión que tendrá la misión de observación. Hay que verificar la información naturalmente que se obtiene del terreno, ver si son varias fuentes, a veces verificar y preguntar más detalle algunas cuestiones, y normalmente hay algún responsable en el equipo central que es el que tiene el contacto directo y permanente con los diferentes observadores en el terreno. En cuanto a los formatos, a ver, ¿por qué es importante tener formatos? Y ya sé que a veces ahí me viene un poco mi educación alemana, ¿no? Estas cosas que me dicen que soy un poco cuadrado. Es importante tener formatos y tener guías de información para que la información que se colecte de todos los observadores en todo el país sea homogénea y se pueda sumar. Porque si uno va a reportar sobre lo que está viendo según lo que uno cree que debía ser, el otro también, al final uno recibiría tal cantidad de información variada en la sede que sería extremadamente difícil sacar una conclusión de ello. O sea, sería sumar manzanas y peras y no sé, y maracuyá y otras frutas ahí muy ricas, ¿no? Entonces, como que no hay que estar todos conscientes, esta es la información que necesitamos, en este tipo, en este formato la queremos para poder sumar de diferentes fuentes, ¿no? Si no, esto se vuelve realmente muy difícilmente manejable. Hay naturalmente respuestas y naturalmente preguntas que son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, por ejemplo, decir, bueno, eh, dígame cómo ha sido una campaña electoral, ¿no? Y ahí el observador se pone a escribir, ¿no? Bueno, en la campaña se habló de tal cosa, fue tal, ta, ta, ta. Pero eso es lo cualitativo, ¿no? O sea, cuál es la calidad un poco del evento, qué es lo que está pasando. Y ahí uno puede hacer narrativa, ¿no? Y escribe. Por otro lado está lo cuantitativo y dice, bueno, ¿cuántas personas participaron? ¿Cuánto tiempo duró? Eh, qué tipo de mensaje fue, y ahí uno le puede decir, fue el mensaje tipo A, B, C, D, y uno marca ahí las casillas, ¿no? Eso es más cuantitativo, que sirve para sumar con otros y tener un número global de eventos y qué tipo de mensajes, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay un balance, una mezcla entre lo cualitativo por un lado y lo cuantitativo por otro. Cuando vean los formatos vendrá muchísimo más claro. Luego,
formatos hay antes de la jornada electoral, hay informes semanales, depende siempre naturalmente cuánto tiempo esté la misión en el terreno o la organización trabajando, ¿no? Si empiezan meses antes de la jornada, pues normalmente se pide a lo mejor informes semanales, lo que cada semana te mandan un informe, se hace un formato, se preguntan cosas puntuales y sobre eso se informa. Hay informes de incidentes también que se preguntan, observaciones de actos de campaña, esto es anterior a la jornada, y cuando se va acercando ya la jornada, ya sí que se piden informes diarios, ¿no? Porque cada día uno quiere saber con más exactitud qué es lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, esto es de unas elecciones para un informe diario, ¿no? Reporte de seguimiento del proceso electoral, tal día, tal equipo, en tal estado, en tal municipio, o en tal provincia, en tal municipio. Los nombres, por favor, no se preocupen, esto es porque no quería cambiar tampoco demasiado y lo tenía por ahí a mano, ¿no? Entonces, uno se pide contactos con las autoridades electorales, por ejemplo, contactos con partidos políticos, contactos con organismos de la sociedad civil, incluidos observadores nacionales, irregularidades detectadas en que se han detectado algunas irregularidades y denuncias presentadas si es que alguien se ha acercado a los observadores a presentar denuncias, ¿no? Entonces, esto es básicamente como informe, ya puede ser semanal y más tarde diario, que hay que enviar normalmente a la sede para que uno empiece a tener información qué está pasando en en los diferentes municipios, provincias del país, como un formato, digamos, de informe semanal o diario. Luego, por ejemplo, este es que es de denuncias e incidentes. Número de equipo, ya habíamos dicho también el día de ayer, ¿no? Normalmente son equipos de observadores. Preferimos que sean dos personas siempre por temas, bueno, siempre mejor estar con otra persona haciendo este tipo de trabajo para poder intercambiar opiniones, ideas, etcétera, etcétera. Dónde, en qué estado, municipio, qué día, a qué hora y si es la jornada sería la casilla, si no, pues la casilla naturalmente no se pone nada, ¿no? Pero eso es para marcar cuándo se ha recibido un tipo de denuncia, cuando se ha visto algún tipo de incidente, ¿no? Y luego a datos a quién están acusando, si viene alguien, quién está denunciando, hay que tomar la información, qué tipo de delito, incidente estamos hablando, y luego los datos, ¿no? Que es distinto de lo de arriba. Arriba es cuando uno como observador recibe esta información y la otra es cuándo ha ocurrido, cuándo le informan a uno que ha ocurrido este incidente, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Día y hora. Observación directa de quien te lo está informando, es muy importante, como dijimos ayer, información directa o si no es indirecta, y que se describa qué es lo que ha pasado, ¿no? Luego se informó a las autoridades competentes, porque esto es importante, porque claro, la experiencia nos dice, lo menos yo cuando he recibido o he estado en estos temas de informaciones y eso, hay un 80% que son informaciones que le dan a uno de incidentes, denuncias, etcétera, etcétera, pero en muy pocos casos se han presentado a las autoridades correspondientes. Entonces, claro, es información importante para nosotros porque permite tener una sensación de qué está pasando y un poco sobre el imaginario colectivo que existe en ese lugar sobre incidentes, el tema electro, etcétera, pero eso no nos permite darle seguimiento ante las autoridades correspondientes para ver si siguen el debido proceso, que también es muy importante. Entonces, normalmente lo que se hace, si no se ha presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes, es sugerir que sería mejor si la presentasen para que podamos hacer un trabajo más completo. Si quien está denunciando no quiere hacer, pues no pasa nada. Nosotros tenemos esta información, pero hay que informar que no podremos darle mucho más seguimiento porque no somos ningún tipo de autoridad nosotros. Nosotros lo que haremos será tomar la información y mandarla a la jerarquía que tenemos, ¿no? Luego, en caso que la haya presentado ante quién, la policía, fiscalía, instituto electoral, ante quién ha sido, y luego si se informó a la coordinación estatal, eso ya es para nosotros, a ver si ya la pasamos a la coordinación estatal nuestra, ¿no? Esto es un tipo así bastante clásico de formulario de denuncias. Luego, durante la jornada electoral son otros y son muchos formatos que hay, ¿no? Hay uno de apertura y votación, si queremos juntarlos en uno, ¿no? Porque hay a veces hay misiones que hacen uno para la apertura. Entonces, un formato solamente cuando va a abrir la casilla, la mesa, la junta rectora de voto. Y es un formato solamente para la apertura. Luego hay otro para la votación, que se utiliza durante el día, si son equipos móviles, de cada casilla que se va a observar, como le dije antes, ¿no? Una media hora, 3 personas votando, tal, 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 pues se rellena uno para cada casilla, que pueden llegar
normalmente cuando se ha hecho esto, yo he estado presente, siempre intentamos más o menos unas 20 casillas durante el día, cuando se puede, ¿no? Si no, no pasa nada, pero más o menos es una cifra que uno maneja ahí a grosso modo, ¿no? Unas 20 casillas al día, da bastante sumando todos para tener ahí bastante información sólida de cómo ha sido la votación. Y luego hay otro de cierre y escrutinio. A veces también yo prefiero hacer uno de apertura y votación, uno de cierre y escrutinio. Hay otros que dicen uno para el cierre también específico y otro para el escrutinio. Ahí cada cual decide cuántos formatos quiere tener durante la jornada. Y luego después hay el consolidado de toda la observación y naturalmente siempre uno de incidentes también, ¿no? Aquí creo que tengo algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, también, claro, hay que preparar también las rutas de los observadores. O sea, porque ya sea, a veces es bueno encuadrar el trabajo al máximo posible y facilitar la vida a los observadores. El equipo de coordinación, ya sea a nivel central o si hay coordinadores regionales o provinciales a nivel ya de cada provincia, ellos tienen la lista de donde hay casillas de votación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera homogénea. Y entonces dicen, bueno, vamos a intentar apoyar a los observadores que solamente van a estar ahí de corta duración, ¿no? Durante 2 o 3 días, que no tengan además ellos que estar diseñándose rutas y estas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se hace habitualmente es, bueno, tenemos ahí el listado de todas las casillas, decimos, bueno, vamos a hacer una ruta que empiece, me lo invento, a las 7 8 de la mañana cuando abre la casilla en un sitio y luego va visitando algunas casillas durante el día y luego termine en otra para el cierre y ve ahí la votación, el cierre y el escrutinio en esa casilla, ¿no? Normalmente la última suele ser, si se puede, un lugar más cercano al alojamiento de los observadores para que no tengan que estar de noche circulando ahí por las carreteras, etcétera, que es un riesgo adicional que tampoco realmente sirve de mucho, ¿no? O sea, que sea cerquita, si acaso luego acompañarán también cuando haya terminado el escrutinio a llevar los materiales o al centro municipal o lo que sea, miran un poquitín la cosa y luego a descansar, que han trabajado bastante, ¿no? Pero esto, por ejemplo, una ruta que hicimos ahí en Ciudad de México, ¿no? Empezaron en un sitio, en el hotel, esto era para internacionales, van visitando aquí, en total son 2 horas y media de coche y le damos un listado, donde están las casillas, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer y facilita mucho el trabajo y que el observador se centre realmente en observar y no estar ahí también haciendo ahí rutas y etcétera. Estos son lineamientos que se dan durante la capacitación, pero también siempre se tienen impreso en los materiales que se da, que se hace durante la jornada electoral, ¿no? Por ejemplo, hay una zona de observación electoral, un reporte de observación electoral y luego se dice, bueno, el equipo se despliega a su zona, presenta la casilla seleccionada para la apertura antes de las 7:30, ahí empezaba a las 8, ¿no? Para rellenar. Y luego está tanto tiempo, habla con tal gente, se mueve, ¿no? Se da en una hojita para que sea claro y conciso y nadie se pierda en lo que tiene que hacer. Este es, por ejemplo, un formato sobre el procedimiento de votación. O sea, siempre como ven son numeritos, ¿no? El número del equipo, el estado, el municipio, la hora que llegan, cantidad de inscritos en la lista, ¿no? El listado de electores, electores que ya han votado cuando se llega, es importante ver también eso, número de nombre de la circunscripción, número de la casilla, ¿no? Para ubicar a esta casilla específica dentro de todas las que hay en el país, ¿no? Y luego esto es lo que decía antes, la cuantitativa, ¿no? La localización de la casilla. ¿Se encuentra el lugar previsto? Si no, se hace una crucecita. ¿Es fácil de acceso? Si no, y luego las otras son eso. Se abría tiempo, estaba todo listo, y son preguntas. Y todas estas preguntas que son muy estándar salen de los procedimientos de votación de la propia autoridad electoral. O sea, no nos inventamos nada. O sea, esto se utiliza, por ejemplo, cuáles son las normas que rigen esta votación y en base a esas se hace en este formato, ¿no? Entonces, como decía antes, pues este se va llenando. En la primera de apertura se rellenará la parte 1, 2 y 3. En la segunda casilla, pues solamente la 1 y la 3, la 2 no, porque uno no ha estado presente durante la apertura. Y recordemos, observación directa. O sea, ahí por favor, en mi caso, cuando yo estaba en estas cosas, si veo que todo el mundo me ha rellenado 1, 2 y 3 en todas las casillas, no me expliqué bien, porque ustedes siempre lo hacen todo bien, pero ha sido el que ha explicado las cosas que ahí ha fallado, ¿no? Y esas son las cositas que uno tiene que recordar. Este es sobre el proceso de cierre
y escrutinio, ya es el 5 el cierre, operaciones de escrutinio y cómo se ha hecho y el cierre de operaciones. Eso no se transmitieron, estaban todos presentes, miembros de partidos políticos, observadores, se abrió, se cerró, estaba todos en los procedimientos, lo mismo, ¿no? Son procedimientos, o sea, se han permitido votar los que esperaban en la fila, que en la mayoría de los países se les permite, hay algunas excepciones donde no se permite, pero normalmente el que está presente antes de la hora clave, que es cuando se cierra, pero está en fila esperando, pues normalmente se permite votar porque ya que está la persona ahí, entonces ahí normalmente va algún auxiliar ahí del centro, le recoge a la última persona su identificación para saber que este es el último y que no se vaya poniendo más gente, ¿no? Y hay procedimientos en... Pero esta es una de estas formatos y otra es sí, no, sí, no, sí, no. Y esto entonces la consolidación regional de respuestas, por ejemplo, esto ya lo hace el coordinador regional o provincial, o si no por último el nacional, pero es ponerle mucho trabajo. Por eso, si queremos tener esto bien elaborado, pues hay que hacerlo por etapas, ¿no? El observador hace el suyo, entonces cada observador al final hace un consolidado de observación propia, ¿no? Entonces tendría aquí en la izquierda las preguntas, los numeritos, y en vez de equipo, el observador tendría casilla, ¿no? La casilla número 1, 2, 3, y ahí le pones sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y va rellenando. Y luego al otro lado, como ve, tienen los totales, cuántos sí y cuántos no, ¿no? Y ta, ta, ta. Y entonces, y ese de consolidado de observación del equipo de observadores se lo entregan entonces al coordinador, llamémosle provincial, regional, eso, y este suma todo esto uno por equipo y rellena aquí el equipo 1, 2, 3 y hace los totales. Y luego estos totales pues normalmente van aquí, se envían normalmente por fax o se hacen como se pueda realmente. Se envía a nivel nacional y ahí sí que ya hay una tablita de Excel, ¿no? Que está ya todo bien preparado antes y ahí hay algunas personas que dicen, bueno, usted va a tomar de tales regiones, usted de tales lugares y ahí están tecleando, tecleando y sumando, sumando los sí y nones, ¿no? Para ver al final qué tenemos como cuantitativo, como ha sido el proceso electoral. Aparte de eso, naturalmente, hay informes escritos cualitativos en caso que haya incidentes, en caso que haya denuncias. Estos vienen en paralelo, ¿no? Ahora hablamos solamente sobre lo cuantitativo. Y después de la jornada electoral, pues eso, hay uno nuevamente para el centro de cómputo distrital, provincial, regional, nacional. Siempre depende qué niveles existen y a qué niveles se puede ir a visitar. Luego, naturalmente, seguimos con los incidentes. Después hay unos específicos de impugnaciones y recursos. Y sigue el informe diario. Si los observadores siguen, estos son los de mediana y larga duración. Los de corta duración ya se han ido, ya han cumplido con su compromiso, pues los demás siguen haciendo este trabajo. Aquí tenemos, creo, sí, este, por ejemplo, es un formulario de consolidación de resultados en el centro de cómputo distrital. Pues sigue la organización y procedimientos, está la comisión que debería componerse, está compuesta correctamente según los procedimientos, tienen todos los recursos, están fiscales de partidos políticos o veedores de los partidos políticos, hay observadores nacionales, internacionales, cómo va a funcionar. Y luego al final del todo, el 10, este es común. Como ven, los números, el 9, el 10, habíamos empezado con el 1, que era la localización, el 2 era la apertura, el 3 era el desarrollo y así seguimos. Y este, o sea, es el paquetito y el 10 es la apreciación general, aquí es de consolidación en los centros de cómputo distritales. Es lo mismo también para el proceso de votación. Se le pregunta ya a los observadores, bueno, ¿cómo estiman ustedes que ha sido el trabajo que se ha realizado? ¿Ha sido muy bueno, bueno, mediano, malo o muy malo? Para tener una impresión realmente de cómo estiman los observadores que ha sido el trabajo efectuado por los funcionarios en las casillas, ¿no? O en este caso en el centro de cómputo. Porque luego, después, con todo esto, cuando se consolida, eso es lo que permite a la misión decir, bueno, en el 80% de los casos, los observadores han juzgado que los miembros de las casillas han hecho un trabajo muy bueno, un 10% eh, como era, mediano y ha habido algunos detalles que no están bien, ¿no? Y eso nos permite ahí cuantificar un poco el trabajo rápidamente. La consolidación de la información vertida se consolida a nivel regional, central, provincial. Eso depende un poco de cómo está estructurada la misión de observación o el grupo de observadores. Y en base a esta información se hacen luego los informes. Los informes, sobre todo,
tanto de la jornada naturalmente, pero también anterior, de las denuncias, también es en base a los formatos, de los informes diarios, también de ahí se recaba información para el informe anterior. O sea, toda esta información que viene, digamos, de los observadores es la que se utiliza junto, naturalmente, con la información de las evaluaciones de los expertos del equipo central sobre temas puntuales, por ejemplo, el marco legal, el tema de logística, tema de administración electoral, la demarcación territorial, etcétera. Hay varios temas ahí que son muy técnicos, pues estos se suman unos técnicos y prácticos, por decirlo de otra manera, y en base a eso se hacen luego los informes, ¿no? Que los informes también hay varios y de varios tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, normalmente se hace uno previo al despliegue. Antes que empiece una organización a realizar la observación, es un poco como la tarjeta de visita, ¿no? Y ahí uno hace una conferencia de prensa y tiene los boletines y explica básicamente quién es uno, qué va a hacer uno y cómo lo va a hacer, ¿no? Y es lo que decía ya el primer día en cuanto hablábamos de conceptos. Es básicamente explicar qué tipo de observación se va a realizar, ¿no? Si es de larga duración, es de corta, temáticamente es amplia o se está focalizando en algún aspecto, geográficamente es nacional, se van a los focos históricos de tensiones, se va a algunos lugares específicos, a las capitales, pues se explica un poco cómo se va a proceder y también cada cuánto pueden esperar más informes, ¿no? Y estos son los del segundo grado, que serían cuándo se van a hacer. Van a hacer periódicos, por ejemplo, podría decir uno, algunas misiones, bueno, depende cuándo estén, ¿no? Pero digamos, que semanalmente va a haber una nota, ¿no? Una nota de prensa informando de qué estamos viendo hasta el momento. O puede ser de cuando se cierra alguna fase, ¿no? Se cierra el padrón electoral, pues ahí sale un pequeño informe que explica básicamente lo que los observadores estiman cómo ha ocurrido la parte del padrón o la campaña o el registro de candidatos. Naturalmente, siempre la posibilidad de hacer una flash note, ¿no? O sea, una nota así rápida cuando hay algún incidente, alguna situación específica en algunos países, por ejemplo, que hay algunas dificultades entre algunos partidos políticos y la autoridad electoral que no se ponen de acuerdo sobre algún tema, por ejemplo, y me lo invento así, la transmisión de resultados, que no están de acuerdo, etcétera. Entonces, para calmar un poco las aguas y para dar también la opinión e intentar mediar un poco, uno puede decir, mire, nos hemos dado cuenta, hemos hablado con estos y con los otros, esta es la situación que estamos encontrando, llamamos a las diferentes partes a sentarse y ver a qué soluciones pueden llegar, ¿no? Para calmar un poco las aguas, ¿no? Estos son flash notes. O si hay incidentes, por ejemplo, Dios quiera que no, pero ha habido alguna violencia electoral en algunos lugares, etcétera. Ha habido ahí heridos o heridos graves o eso, bueno, también hay que decir, a ver, señores, intentemos todos mantener esto tranquilo. Y por penúltimo, el que ya hablamos ayer, ¿no? Sobre el informe este preliminar, que es después de la jornada, usualmente había dicho como mucho 48 horas después, si se puede antes, pero dependerá de la cantidad de información que se tenga. Porque si los formatos han funcionado bien, la conciliación ha funcionado bien, la comunicación ha funcionado bien, pues uno se arriesga antes a decir algo que si tiene poquito, si tiene poca información, ahí es cada organización que decide. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo a ver, si tengo 80% de equipos que me han informado, yo me siento a gusto y sobre todo si está repartido en todo el país a poder decir algo sin que me vaya a venir ninguna sorpresa mayor. Eso sí, cuando haga el informe preliminar, es decir, está basada en la información de tantos equipos, de tantos lugares y en base a esto es lo que digo, ¿no? Si no tengo el 80 o tengo el 80 pero solamente de una provincia, yo no me arriesgaría a decir nada porque me falta mucho, ¿no? O sea, pero eso uno tiene que decidirlo antes como misión, a partir de cuándo uno está dispuesto, ¿no? Y ahí se lanza uno, ¿no? Y después hay el informe final, después normalmente de impugnaciones, recursos, anuncio de resultados, etcétera, cuando ya se ha terminado también este componente, si ha sido crítico por alguna razón, se puede hacer un informe específico sobre esto, un informe, una nota básicamente, ¿no? Aquí la misión de observación, después de haber observado esto, pues quiere resaltar, y ya está, ¿no? Y luego se suman el informe preliminares que ha habido,
después de estos y se junta y se hace un paquete de todo esto y ese informe final, que la parte más importante realmente son las recomendaciones, ¿no? Y ahí se hacen recomendaciones muy claras. A mí me gusta no tener demasiadas y si hay demasiadas, pues priorizar, ¿no? Diga, bueno, las más importantes son, digamos, estas 10 y luego hay otras 50 que también son importantes, pero bueno, se harán cuando se pueda, ¿no? Pero hay que centrarse en algunas más claves, ¿no? Y ahí cuenten con el apoyo de los observadores para seguir ayudando, etcétera. En cuanto a informes, y ya creo que esto es por último, el código de conducta, y aquí he tomado realmente, porque claro, como se lleva observando elecciones tanto tiempo, tanto de observadores internacionales como nacionales, ha habido agrupación, o sea, grupos de observadores nacionales de distintos países que se coordinan, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo cómo se lleva a cabo una observación y cuál es el código de conducta. Y este, por ejemplo, es una declaración de principios globales sobre observación no partidaria, que se llevó a cabo y se firmó el 3 de abril de 2012 en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. O sea, ahí vinieron grupos de observación de distintos países. Este grupo que existe todavía naturalmente de una página web, etcétera, y ahí se puede afiliar cualquier organismo de observación electoral que quiera. Y está bien porque se intercambian experiencias, hay seminarios de formación y siempre está bien estar ligados con otros compañeros, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, los puntos más claves son, uno, imparcialidad política. Ya lo mencioné ayer, no estamos aquí para hacer política, la política la hacen otros, a veces bien, a veces peor. Nosotros estamos para observar. Es independiente del gobierno, tampoco estamos para eso. El principio de la no violencia, no estamos aquí para llamar a la violencia ni para estas historias, más bien queremos evitar la violencia. Se tiene que respetar Constitución, todas las leyes, los reglamentos, eso es lo que tenemos que hacer, que respetar el papel de las autoridades electorales imparcial de las autoridades electorales. No nos vamos a empezar a criticarlos así, sino que nuestro trabajo es otro. Se ayuda a salvaguardar los derechos de los votantes, naturalmente, también los derechos de las y los candidatos. Se informa de manera imparcial, exacta y oportuna, por eso los informes que tienen que estar bien decidido cuándo y de qué manera se van a presentar. Se proporciona capacitación suficiente a los observadores de uno mismo para que puedan hacer un trabajo de una manera profesional y se coopera con otros observadores. Estos son los aspectos, digamos, más importantes que he rescatado de este código de conducta, ¿no? Ahí lo he dejado ya de dónde proviene. Son varias páginas y, bueno, siempre yo digo a todo el mundo que se lo lea, es muy útil para saber los principios y cómo se tienen que hacer estas cosas de una manera profesional. Muchísimas gracias. Espero no haber tomado mucho más tiempo, no, media horita, y ahora sí que estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos a leer las preguntas. Oscar Gutiérrez, ¿cuál es la estructura operativa, procedimientos de emisión de informes de los observadores, instancias de validación, consolidación de informes preliminares, definitiva o finales? ¿Me puedes explicar un poco mejor? Pues, ¿Cuál o es sea, la ¿cuál es la estructura? estructura operativa que Sí. hace los procedimientos para la emisión de informes de los observadores? Sí, no, Ahí eso es sería un la poco. segunda Sí, pregunta, sí. sería cuáles son las instancias de validación y consolidación de los informes preliminares y definitivos. Vale. A ver, los informes de observación es un poco lo que intenté explicar antes. O sea, los informes están basados en reportes que se reciben, por un lado, de observadores. Me lo imagino, ¿no? Si es una observación, digamos, de larga duración, está en la sede, está el equipo central. Hay también observadores desplegados naturalmente en la sede, en la capital del país nuevamente, y luego hay observadores, digamos, en las diferentes provincias, ¿no? Entonces tienen ahí sus formatos y van informando de los observadores sobre temas muy puntuales y sobre las diferentes fases, van informando a la sede y ahí el coordinador de observadores recoge toda esta información y ahí se va consolidando esta información y en base a esto se hacen los informes. Esto es por un lado, como les dije, ¿no? La fuente aquí son los observadores y la otra fuente naturalmente son los expertos en temas puntuales, por ejemplo un experto legal que analiza el marco legal, otro experto electoral que analiza el trabajo de la función electoral,
otro experto logístico que apoya con el tema de logístico, hay a veces expertos en temas de conteo rápido, etcétera, etcétera. O sea, hay varios expertos, medios de comunicación, perdón, muy importante, experto en medio de comunicación con su equipo que está midiendo y observando cómo es el trabajo de los medios de comunicación, si son parciales, imparciales, más a favor de uno o de otro, hay mucha más plata de un sitio o de otro, el mensaje que dan, etcétera. O sea, hay varios expertos, estos dan sus informes, entonces entre lo que hacen los expertos por un lado y por otro lado que vienen los observadores que observan el terreno con lineamientos y guías muy claras de la información que se recaba, con eso se van haciendo los informes. Y estos informes primero vienen de donde les he dicho. Normalmente, si hay un coordinador provincial, es el que hace el primer informe, por decirlo de alguna manera, de la provincia. Luego los coordinadores provinciales lanzan sus informes al nivel central y en el nivel central normalmente suele ser el jefe de misión adjunto el que toma toda esta información, más la de cada experto, y hace ahí el paquete y se lo entrega al jefe de misión para que lo vea. Naturalmente, él o ella es el responsable de la misión y de los informes que salen. Entonces, tiene que estar a gusto con lo que van a decir y si hace falta recabar más información, etcétera, pues se recaba ya sea a nivel central o a nivel provincial o a nivel de los observadores, ¿no? O sea, hay estos como mínimo tres filtros, ¿no? El provincial, luego uno central y por último el de la jefatura de misión. A veces depende. Si es una misión internacional, por ejemplo, también a veces para los informes así normales, digamos, pues, semanales o periódicos, etcétera, se hace así bastante sin mayores filtros, digamos, adicionales. Ya para el informe preliminar e informe final sí que se pasa normalmente también a la sede de la organización que uno representa para ver si eso está en línea con lo que hace normalmente la organización en otros países, etcétera. Y si hay dudas, pues se pregunta un poco, ¿no? Pero básicamente eso, información del terreno de observadores expertos en la sede, paquete a nivel provincial, nacional y luego jefatura de misión. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Norman pregunta, ¿es importante que los observadores internacionales sostengan una reunión previa antes del día de las elecciones con las autoridades o vocales de una ciudad? No es que es importante, es que es imprescindible. O sea, normalmente los observadores internacionales, yo que he estado en varias veces en estas situaciones, a ver, cuando vienen, a ver, primero lo que se hace normalmente es que se establece el equipo de coordinación. El equipo de coordinación son los expertos que antes he enumerado un poco, más el jefe de misión adjunto y viene el jefe de misión. Y este equipo se presenta ante las autoridades del país, primero ante las autoridades electorales, pero también las autoridades del Ejecutivo. O sea, quienes los permiten estar aquí, normalmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, alguien de presidencia, o sea, ahí se hace un trabajo, digamos, político entre el jefe de misión, que suele ser un parlamentario, un político, etcétera, y el jefe adjunto de misión, y se van a visitar, más los expertos con autoridades electorales, se van a visitar los partidos políticos, las sedes de los partidos políticos, sociedad civil, observadores nacionales, medios de comunicación, eso se hace primero. Luego, un par de semanas después, vienen los observadores de larga duración. Los observadores vienen, se consiguen las acreditaciones correspondientes, se hace la capacitación, que suele ser una semana en la capital de los observadores de larga duración. Ahí naturalmente también se introducen las autoridades electorales, partidos políticos, etcétera. Y luego estos observadores de larga duración se despliegan a las provincias y las tareas son en cada provincia cuando llegan primero se presentan a las autoridades electorales que son quienes los invitan a venir aquí y quienes les ofrecerán la mayor fuente de información para su trabajo y luego, aparte de autoridades electorales, naturalmente, a las autoridades también de seguridad, etcétera, y partidos políticos, sociedad civil, observadores y demás, y medios de comunicación. Cuando vienen los de corta duración, que son los que están, digamos, una semana, llegan a acreditaciones, capacitaciones. Ahí sí que ya puede ser un día y medio, 2 días como mucho, porque es observar la jornada, o sea, ya no hay que explicar realmente tantas cosas. Y estas personas que vienen, ahí vienen a la capacitación, vienen representantes de la función electoral, etcétera, para explicar procedimientos normalmente, traen los modelos, las urnas, etcétera, explican los procedimientos, o sea, ahí ya interaccionan y luego se les despliega a nivel de la provincia
donde los capacita el coordinador provincial en las tareas propias de su provincia y luego estos van a los municipios y se presentan a autoridades municipales, electorales, etcétera, un par de días para hacer su trabajo, ¿no? Pero sí, todo esto está muy bien encastrado y naturalmente se coordinan con todo el mundo. Gracias. Vamos a unir tres preguntas que tienen las mismas características. Eh, Preguntan sobre el uso de TICs, si Que hay son, experiencias para el uso de tecnologías de la información, si son confiables en el levantamiento de datos o en la generación de reportes y si hay experiencias de su uso como aplicaciones informativas en tablets o teléfonos inteligentes y cuáles serían, digamos, si tienes experiencia en sí. eso. Sí, sí. No, no, claro, con el tiempo que pasa y las cosas modernas que podemos disfrutar ahora, sí que es cierto que en muchos casos, o sea, yo soy todavía un poco, como han visto, vieja escuela y tengo papel, porque yo, ¿qué quieren que le diga? Si a veces me va a fallar la batería del teléfono, pues estoy fregado y prefiero tener mi papelito para poder hacerlo. Pero sí que es cierto, ¿no? Hay muchos organismos que hoy en día ya lo que hacen es que los observadores tienen teléfonos inteligentes, se bajan aplicaciones y cada formato básicamente es una aplicación, ¿no? Entonces, lo único que tiene que dar uno es en la casilla que corresponde y luego eso se envía directamente al servidor, etcétera, que se tiene o a nivel provincial o nacional y ahí ya el programa ya va sumando toda la información y es mucho más fácil, digamos, y mucho más rápido, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, normalmente son teléfonos inteligentes, tablets. Yo he visto poco, antes también se tenía, bueno, a lo mejor ahora ya están dando tablets, antes se tenía más bien portátiles, ¿no? Para los de larga duración tenían unos portátiles ya con las tablas de Excel, etcétera, que eran las que se iban enviando luego a la sede y luego la sede ya se juntaba todo esto, ¿no? Pero sí, tanto portátiles, tablets y teléfonos inteligentes ya se utiliza para volcar la información del observador y que se vaya mucho más rápidamente, naturalmente, a la sede. Sí, sí, hay mucha experiencia con eso y lo están utilizando muy alegremente, sí. Bien. Eh, si puedes darnos listas de entes internacionales que hacen observaciones y si conoces los nacionales también. Hombre, ahora mismo, ¿no? Si quiere, naturalmente se lo puedo pasar aquí a la coordinación y ellos le pueden dar, pero sí hay muchísimos, o sea, porque da la casualidad, y por eso estoy un poco metido también en esta historia, es que hace 20 años hice mi doctorado sobre la asistencia electoral y ahí tengo todo un listado de organismos internacionales y algunos nacionales, etcétera. Pero los nacionales, por ejemplo, lo más fácil de diferentes países, ¿no? Es ir a la página esa que dije antes, ¿no? Que es la declaración esta general, etcétera, lo que antes le puse. Esto tiene una página web, está coordinado por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, que son los que llevan muchísimo años trabajando en tema de apoyo a la observación nacional, pero realmente 30 años como mínimo llevan en esto. Han hecho todos los manuales más sólidos que había y los primeros han sido ellos los que los han hecho. Además, nos hemos apoyado en sus manuales para hacer los nuestros, dicho sea de paso. Y esos, por ejemplo, hay una página web donde están estipulados de todos los países que son miembros de esta organización, digamos, bastante a la ligera, o sea, no es ninguna obligación, sino es voluntario, pero te da muchísima información para los diferentes países y dentro de cada país cuáles son las organizaciones, ¿no? Eso están ahí, ¿no? Y hay lo mismo, pues hay el mismo tipo de declaración de organismos internacionales de la observación. Lo mismo. Y también se hizo en Nueva York, en Naciones Unidas, etcétera, una declaración unos años antes, ¿no? Esta fue como 2000, creo que fue 2003, ya se me va la memoria. La otra fue anterior y ahí también hay un listado de todos los organismos internacionales que llevan a cabo observación electoral. O sea, son dos bases de datos que están ahí online. Si hacen uno en Google, es muy facilito tenerlo. Natalia Claros pregunta, según su experiencia, ¿qué puntos aconseja tomar en cuenta en la observación a las capacitaciones electorales? A ver, aquí no le entiendo muy bien si es la observación a la capacitación electoral de los funcionarios o cuando se lleva a cabo la capacitación para los observadores. Ahí, no sé, Ale, ¿me puedes echar un Cuando cable? se lleva a cabo la capacitación a los que van a ser jurados electorales, me imagino, Exacto. ¿qué Entonces hay que tomar en cuenta?
Hombre, pero es que es un poco tanto para los jurados como también para los observadores. Entonces, básicamente es lo mismo. O sea, lo que hay que tomar en cuenta es tener la información más actualizada posible sobre los procedimientos electorales. Porque no hay nada peor, y yo he sido testigo en varias ocasiones de ello, que se ha, por ejemplo, formado o capacitado a jurados electorales, digamos, a 2 semanas de la jornada, ¿no? Para hacerlo tranquilo, etcétera, y luego una semana antes de la jornada hubo cambios en procedimientos de parte de la autoridad electoral, ¿no? Por situaciones muy puntuales. Entonces, los jurados que iban a hacer su trabajo habían sido formados antes de los cambios, no eran conscientes de los mismos y su actuar durante la jornada no correspondía ya a los procedimientos nuevos, ¿no? Y ahí sí que ha habido bastantes problemas. Entonces, por eso siempre es un poco un equilibrio entre lo más tarde posible capacitar para que la información sea lo más relevante y fresca posible, pero siempre con suficiente tiempo para que puedan desplegarse, hacer su trabajo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más crítico siempre, ¿no? Tener la información la más actualizada posible que les permita hacer el mejor trabajo que se puede. Gracias. ¿Podría facilitarnos documentos, guías y protocolos, planillas de observación y otros materiales de observación electoral para tener un material bibliográfico y de ejemplo? En la bibliografía que les mandé sobre el tema de observación electoral, tienen como mínimo 4 o 5 manuales de observación, incluido naturalmente el del Instituto Nacional Democrático, tienen de la OSCE, tienen alguno utilizado por la Unión Europea, tienen de otros de 3 o 4, o sea, ahí están y en los anexos tienen normalmente formatos y eso, ¿no? Si repasan toda esa bibliografía, que es abundante, ahí seguro que van a encontrar muchos ejemplos. Gracias. Esta metodología cuantitativa de recolección de información de primera mano se triangula con otras herramientas, por ejemplo, entrevista a fondo, checklist, encuestas u otras. Si la respuesta es no, ¿por qué no se triangula la información? A ver, ¿cómo es la cosa? O sea, por un lado tenemos los formatos que es para captar información. La mayoría de casos es cuantitativo porque se hace rápido y nos permite tener una imagen un poco general de lo que pasa. Esto está naturalmente, como le dije antes, también se le suma la parte cualitativa, que son los informes de la gente que quiere decirte más cosas, ¿no? Lo que pasa es que eso de la gente que te quiere decir más cosas, el problema que uno se enfrenta como coordinador es que al final tienes ahí, bueno, puedes tener, a ver, cientos de informes de tus observadores escritos a mano. Hombre, si estamos ya en tiempos modernos, podría haberse hecho ya en ordenador, en una tablet, etcétera, pero tienes mucha información y ahí es donde uno tiene que balancear un poco. Por un lado, todo trabajo que realiza un observador es valioso, por lo cual se tiene que tomar en consideración. Pero por otro lado, si tienes tanta información que tienes tú que leer, porque para eso lo ha escrito el observador, para que uno lo lea, el tiempo que te toma en leer cientos de informes individuales, pues es tanto tiempo que realmente cuando has terminado de leerlo ya pasa un poco el momento álgido de las elecciones. O sea, como decía antes, el informe este preliminar tiene que ser como mucho 48 horas después. O sea, uno no puede estar realmente leyendo toda esta documentación y querer al mismo tiempo mantener estos tiempos. Entonces, yo lo que pasa es que encuentro una falta de respeto a los observadores, hacerles escribir muchas cosas que son importantes y en las que ellos se dejan un poco la piel para que luego nadie los tome en consideración muy, muy bien y ya se quedan ahí archivados en algún lugar, ¿no? Por eso hay que ser honestos también con unos y otros. Eso por un lado. Por otro lado, encuestas observadores normalmente no realizamos encuestas, eso lo realiza otro tipo de gente. Observadores sí que hacen a veces conteos rápidos. Por ejemplo, yo utilizo o he utilizado en algunos lugares la metodología del conteo rápido, que realmente es una selección aleatoria, porque eso se trata para la selección de las casillas de apertura, de cierre y escrutinio cuando no somos muchos los que vamos a observar. Entonces yo he tomado, como creo que le expliqué ya algún día, yo mire, a ver, denme la lista de casillas de votación de todo el país, tengo mis 50 equipos, por decir algo, ¿no?
ya quisiera yo tener muchos más, pero pocas veces he trabajado con muchos más. Digo, bueno, si son 50, somos poquitos, pues vamos a ver que sea lo más representativo posible. Y entonces, en base a esas casillas que han existido el total, se hacen ahí el primer número aleatorio, y luego se va en cascada, me salen estas casillas número tal, y luego se va a mirar en el listado dónde está la casilla. Entonces, uno hace una lista con 50 casillas, lo que yo solía hacer. 50 casillas, estas son las que vamos a abrir. Luego hago otro que es para cierre y escrutinio. Otras 50 y luego va uno manejando, bueno, tengo la de apertura, tengo la de cierre y escrutinio, y entre medio pues hago otras 10 o 15 para el recorrido, ¿se acuerdan, no? Que dije de estos recorridos. Y haciendo este mecanismo científico aleatorio, con TRB, entonces eso me da una imagen, yo creo, más representativa de lo que ha pasado realmente en el país, ¿no? Esto sí que se hace, pero encuestas y eso, focus groups, por ejemplo, y estas cosas, observadores no solemos hacer eso tampoco, o sea, porque lo que hacemos es ir a hablar, no sé si es focus group o no, pero tenemos reuniones con representantes de partidos políticos y les preguntamos su opinión sobre el proceso electoral. Eso sí que se hace en reuniones y para eso están los informes diarios. O sea, este tipo de actividades sí, no, o sea, siempre hay, como habían visto en el formato de informe diario, reunión con la autoridad electoral, con partidos políticos, con la sociedad civil, con otros observadores, etc. O sea, hay muchas reuniones y de ahí se saca mucha información cualitativa, que es la que traspasamos, ¿no? La cuantitativa, sobre todo, para números es por la rapidez que tenemos en tener esta información que se hace con los formatos, sobre todo para la jornada electoral. El resto todo es cualitativo y está basado en reuniones y en hablar con mucha gente. Gracias. ¿Existe alguna diferencia entre veeduría electoral y observación electoral? No lo creo realmente. Las palabras se pueden intercambiar. Yo creo que debería ser lo mismo, pero depende un poco del contexto cultural de cada país. Algunos dicen veeduría, otros observación, otros dicen monitores, otros dicen... Hay muchas palabras para la misma función, ¿no? Eso depende mucho del ambiente cultural. O sea, habría que leer un poco detrás qué significa, qué hacen para determinar si es lo mismo o no. Yo asumiría que es lo mismo. O sea, gracias. Eh, Voy a unir dos preguntas. ¿Cómo las organizaciones internacionales verifican que los observadores electorales cumplieron sus códigos de conducta? Y si no los cumplieron, ¿qué sanciones se les da? Uf, ahí sí que tenemos un tema muy claro. Y no solamente los internacionales, también los nacionales. A ver, cada observador simplemente cuando se va a acreditar firma también ya que va a cumplir con ciertas normas que son básicamente las que le expliqué un poco antes, ¿no? Por eso también tenemos siempre a equipos de dos observadores, ¿no? Y los dos conocen las normas. Entonces ya debería de ser los dos miembros del equipo que quieren saltársela y hacer cosas un poco de que no está previsto, ¿no? Por un lado siempre, y no sabe usted cuán rápido llegan informes sobre una conducta, digamos, fuera de lo normal a la sede de parte de personal nacional, ya sea personas, perdón, ya sea miembros de partidos políticos, ya sea sociedad civil, la autoridad electoral, etcétera. O sea, yo, por ejemplo, a veces recibí informe que había un observador que había estado bailando en la fiesta de cierre de campaña de un partido, que naturalmente va en contra de cualquier ética que se puede tener. Entonces, esa información te la envían los del otro partido y además con foto, etcétera. Entonces, lo que uno hace inmediatamente es hablar, o sea, si es primero se lo envía uno al coordinador provincial para que llame a esta persona y que hable con ella. Y luego, dependiendo esto que sea una causa grave, pues a esta persona como mínimo lo que se le hace es cambiarla de lugar. No puede seguir trabajando en ese lugar donde obviamente se ha visto y en el peor de los casos yo he visto a observadores que se les ha enviado a su casa. Les ha dicho muchas gracias por su trabajo hasta el momento, pero esto es una falta grave de lo que usted ha firmado con nosotros y vaya a su casa y le hacemos un expediente. Además, siendo, por ejemplo, si es de la Unión Europea, los observadores suelen ser recomendados por los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, hace también un informe al coordinador, digamos, no antes son los Ministerios de Asuntos Exteriores, dice, mire, te informamos que tal persona
se manda de regreso, pues y ya no queremos verle más y se le tache la lista de potenciales observadores. Y esto sí que ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Y esto, pero eso, es el equipo en sí ya se controlan un poco y si ese control falla, pues ahí ya están muchos otros que rápidamente te lo dicen. O sea, no se preocupe, a mí me han enviado eso en Indonesia hace años, teníamos alguna información de algún observador en una de las islas y ahí tuve que ir yo con un avioncito ahí a ver qué pasaba y si era cierto o no era cierto y dependiendo de la gravedad, o decir que se calme y que hasta aquí hemos llegado y que se tranquilicen o si es más grave, pues repatriarlo ya sea a la capital que haga otras funciones o si no, pues a su casa. No, no, esto sí que ocurre, ¿eh? Y también la autoridad electoral es muy firme o suele ser muy firme en quitarle la acreditación y la credencial a observadores que no sé, por ejemplo, en casos también los he visto, que hay algunos observadores que a saber por qué se creen que están por encima de la autoridad electoral y que quieren darle órdenes y decir cómo tienen que hacer las cosas. Y ahí la autoridad electoral ha dicho, a ver, disculpen, ¿cómo se llama esta persona? Les informamos a la misión, una cartita que uno recibe, le informamos por la presente que le hemos quitado la acreditación a tal persona, por lo cual no puede seguir cumpliendo la función de observador, punto, y se acabó. Esta persona viene a la sede, dependiendo luego un poco de la gravedad, se queda haciendo otros trabajos en la sede, si puede apoyar en planes, digamos, más administrativos y si no, pues está en su casa. No, no, esto ha ocurrido y yo creo que lamentablemente seguirá ocurriendo porque la gente a veces pierde un poco la noción de quién es uno y para qué está uno haciendo esta tarea. Gracias. Voy a unir lo que acaba, me voy a saltar una pregunta y luego regreso porque está en la misma línea. ¿Es adecuado que los observadores emitan observaciones a ser escritas en las actas de escrutinio y conteos de voto en la jornada electoral? No, y no creo que haya que hablar, no se hace. O sea, a veces se les pide, o sea, yo he estado presente cuando, y no es mala intención, yo he estado presente cuando, a ver, entendámonos, llega, por ejemplo, cuando se van a cerrar las casillas o las mesas o como se llame, ¿no? Uno llega, digamos, si se cierra a las 6, pues a las 5:30, ve la última parte si es que todavía hay alguien votando, a veces ya no hay nadie que quiere votar, pues bueno, está uno esperando media hora, se cierra todo, se cuentan las papeletas que han quedado, bueno, los procedimientos que están estipulados por la autoridad electoral, ¿no? Luego se abren las urnas, se van sacando las papeletas, se ponen y luego se van contando. A ver, seamos serios, esto yo he visto porque a veces son varias elecciones paralelas, ¿no? Al mismo tiempo que se hacen. Pueden ser 4, 5 o 6 elecciones. O sea, que si una para presidente y vicepresidente, otra para los diputados nacionales, pero uno por el orden bueno, el Webster proporcional, el otro el mayoritario. A veces hay uno especial para otros grupos. Luego a veces los alcaldes, los concejales. O sea, hay mucho, mucho que trabajar. Entonces yo he estado presente, a veces ya son la 1, 2 de la madrugada y todavía se está trabajando y se están rellenando las actas y se está revisando y se ve que hay un error y se sigue. Y al final han terminado. Y es una manera también, yo lo he visto, de agradecer de parte de los presidentes de mesa que hayan estado los observadores con ellos hasta el final y que hayan participado y dicen, por favor, les puedo pedir que firmen esto. Lo que pasa es que uno como observador no tienes la potestad de firmar un documento oficial, porque eso aparte le daría, eso sí que sería involucrarse realmente en el quehacer de las autoridades electorales. Los representantes de partidos sí que están porque ellos además han puesto, si tenían comentarios, ellos sí, los observadores no estamos para eso, estamos para observar como dice la palabra. Entonces yo le he dicho muchas veces, muchísimas gracias, encantado al presidente Mesa, pero por nuestras instrucciones no tenemos permitido firmar ni esto ni lo otro y se quedan muy contentos. O sea, no es que quieren forzarte, sino que es para mostrarte en su agradecimiento, ¿no? O sea, que yo se ha pedido y normalmente no está previsto ni está permitido, porque si no también si luego hubiese alguna cuestión posterior, etcétera, está una firma de uno, mejor no meterse en esos temas, ¿no? Las actas están para los jurados de la mesa y para los miembros de partidos políticos que están presentes y que tienen también su responsabilidad en ello, ¿no? Los observadores estamos para observar y para apoyar, pero no, yo no firmaría ni haría estas cosas. Gracias. Pablo Brozovic pregunta, tengo una inquietud. Quisiera saber si el expositor estuvo en alguna misión de observación en Bolivia y si lo fuera, ¿qué proceso electoral observó
y si recuerda algunas observaciones realizadas por la misión a dicho proceso. Lo siento, hasta el momento no he tenido el placer de estar en Bolivia observando las elecciones, ¿no? Gracias. Eh, es imprescindible la observación del cumplimiento o eficacia de protocolos de bioseguridad del proceso electoral en esta época de pandemia. Y tanto, claro que sí. Hombre, es que seamos conscientes, ¿no? O sea, hay un peligro muy serio, o sea que hay muchísima gente que ha muerto en el mundo o sea, naturalmente que hay que seguir los protocolos de bioseguridad. Por eso comentaba antes aquí con los compañeros que ayer, por ejemplo, estoy en España, ¿no? Estoy ahora mismo en Barcelona. Ayer hubo elecciones en dos de nuestras regiones autónomas, en Euskadi, el País Vasco, y en Galicia, ¿no? Hubo elecciones ahí para los parlamentos provinciales o autónomos que tenemos y ahí naturalmente también hay procedimientos sanitarios que se cumplen, o sea, las distancias, hay cosas en el suelo, las mascarillas, el gel, los que están trabajando en las mesas que están cubiertos también para protegerse, hay mamparas que les protegen. Claro, claro que hay que hacerlo, es que si no se hace, es que uno es muy responsable, no solamente con uno mismo, sino también con los demás. Naturalmente que hay que seguir estas normas. Es que no entendería por qué alguien creería que uno puede saltarse esto alegremente. O sea, yo no entendería. Yo creo que eso es un poco, como dije el otro día, sentido común, ¿no? Esto es como hay que hacer las cosas y ya está. Gracias. En este mismo sentido, continúa, ¿ha habido, tienes experiencia o has visto capacitación para estos temas, para estos observadores, para el tema de la pandemia y bioseguridad? A ver, ¿hablamos de observadores o de votantes? Esos Observadores. para observadores que van a ir. No he visto ninguna, sé que hay algunos que lo han intentado hacer, pero ¿qué quieren que le diga? O sea, hoy mismo un compañero mío me dijo que hay un grupo de observadores que estuvo hace poco observando en República Dominicana y que parece que las noticias es que hay bastantes de ellos que han salido infectados, ¿eh? O sea que hay que tomar las medidas muy en serias. Eso es lo que yo digo. Mire, yo sigo pensando que es muy importante llevar a cabo elecciones. Es un derecho político de un ciudadano que no debería quitárselo nadie por ninguna razón, a no ser que sea una catástrofe. Pero una vez que se ha decidido que hay elecciones, todos estamos llamados a tomar seguridad, votantes, funcionarios y observadores. O sea, los observadores también tienen que cuidarse mucho. Uno, porque podrían infectar a otra gente y dos, porque se puede infectar uno mismo y a su familia, etcétera. O sea, si no, imagínense usted que alguien despliega un montón de observadores y luego la mitad resultan que son enfermos y enferman las familias, pues no es nada que uno quiera. Entonces yo sí que creo que tiene que haber mecanismos muy claros para los observadores también y lo mínimo es el gel, las mascarillas, el distanciamiento social, no sé, hay cosas básicas que se pueden hacer y no acercarse mucho. O sea, hay cosas que sí que se tienen que tomar en consideración. No he visto ninguna capacitación especial que se haya hecho, no he tenido la oportunidad, pero sí que creo que hay que tenerla, pero para eso lo que se hace normalmente es que se toma a un expertos, a un médico, enfermero, y que esta persona le explique a los observadores las medidas y que explique también a las organizaciones qué es lo que tienen que hacer adicionalmente a lo que han hecho siempre, que es más complicado, lo es, pero es la única manera que de poder llevar a cabo nuestro trabajo de una manera profesional y concienzuda. Gracias. Buenas tardes, estimado Paco. No me quedó muy claro. Señalaste que los observadores asisten a capacitación. ¿Lo realizan a manera de observar procesos, metodología didáctica, o lo hacen como receptores, por ejemplo, respecto a la normativa electoral específica del país que visitan para efectos de su observación? Claro. Muchas gracias. Sí. Eso es para las dos cosas. O sea, en un caso, los observadores, normalmente los de larga duración, o sea, los que están en el país bastantes días antes de la jornada electoral, participan, o sea, van a observar la capacitación que obtienen los funcionarios de mesa, o sea, los jurados que lo llaman ustedes, ¿no? O sea, van a observar cómo se lleva a cabo la capacitación. O sea, va uno ahí, tiene un formato también, lo siento, hay muchos formatos en esto de la observación, y van y ven un poco cómo se desarrolla toda la información y el paso de y cómo va la capacitación. Eso se hace.
Por otro lado también, cuando los observadores llegan al país, ya sean los de larga duración y los de corta duración, también ellos reciben una capacitación de parte de la misión que les explica la metodología de la observación, explica cosas y también se invita normalmente a algún representante de la autoridad electoral para que explique los procedimientos que van a encontrar ellos durante la jornada electoral. Normalmente hay siempre alguna persona que son muy amables de la autoridad electoral y traen ahí algunas urnas y eso, hasta a veces los modelos de biombos o de casillas, ¿no? Para el secreto del voto, y estos capacitan a los observadores de cómo va a ser normalmente la jornada electoral y tienen los manuales, etcétera, para que esa sea la base nuestra para luego observar la jornada y ver si realmente se cumple o no con los procedimientos que ha explicado la autoridad electoral. O sea, son las dos, capacitación de observadores y observadores que observan, valga la redundancia, la capacitación de funcionarios electorales. Gracias. Estamos a las 4 de la tarde. Vamos a cerrar con esta última pregunta, pero la voy a escoger por el tema de que creo que es, para que nos quede claro que se trata de un proceso de observación y una observación electoral, no es intromisión electoral. Entonces, la pregunta dice, ¿qué podría hacer la observación electoral para evitar que las actas electorales y demás material electoral sea sustituido o manipulado en el trayecto a los centros de cómputo? Claro, es que ahí es cuando vamos de acompañantes, ¿no? Lo menos yo cuando hago la observación electoral, a ver, eh, ahí se termina el conteo, pues, del escrutinio realmente, ¿no? Ahí en la casilla se tienen los formatos, los documentos, y bueno, depende un poco de cada país, pero en la mayoría de los países donde yo he estado, entonces hay un transporte que está ya previsto de parte de la autoridad electoral para llevar como mínimo al presidente y a otros que pueden también al próximo nivel, normalmente a nivel municipal, ¿no? Para entregar las actas y las papeletas, etcétera, etcétera. Y ahí normalmente pues se junta mucha gente. Yo he visto, por ejemplo, son camionetas, pickups o esto, ¿no? Como se llame ahí, y ahí se juntan, que si el presidente a veces también normalmente se acompañan con miembros de los partidos políticos que quieren acompañar y los observadores también, si tienen su propio vehículo, pues van acompañando este vehículo y va todo el mundo en caravana a la cabecera municipal para acompañar la entrega de los materiales. O sea, es que por eso es que el trabajo de los observadores no termina, lamentablemente a lo mejor para algunos, porque realmente es un trabajo muy, muy agotador y solamente puedo resaltarlo. O sea, es realmente empezar a veces a las 5 de la madrugada y terminar al día siguiente a las 3 4 de la madrugada. O sea, son 24 horas que uno se tira de jalón ahí trabajando, ¿no? Es muy beneficioso también personalmente, o sea, a mí me encanta, pero hay que estar preparado para eso, ¿no? Pero entonces uno acompaña el presidente, las actas y los materiales hasta que llega a nivel municipal. Y entonces uno observa la entrega de los materiales, se verifican que están todos los que tienen que estar, el presidente ya se saluda, se va y ya es el funcionario ya del centro municipal el que recibe todos los materiales. O sea, normalmente uno acompaña también y ahí ya depende un poco de la cantidad de observadores, etcétera. Si hay un cómputo a nivel municipal que empiece inmediatamente, pues alguno se tiene que quedar y alguno puede ir a descansar o, o algo hay que hacer porque hay que seguir acompañando el proceso, ¿no? Y entonces se hacen turnos y esto y lo otro, y luego lo mismo a nivel departamental y por último a nivel nacional, ¿no? O sea, toda esta cadena de documentos se acompaña, por otro lado, también cuando se cierra normalmente la votación en la mayoría de los países donde yo he estado, una copia del acta de resultados se pone afuera de la puerta si es una escuela o algo, ¿no? Es lo clásico. Los resultados, una sábana, ¿no? Grande, candidato tal, votos, votos, votos. Entonces, los observadores a veces lo que hacemos es tomamos ahí nuestro teléfono y le hacemos una foto de esta sábana, ¿no? Y es una muestra de los resultados que ha habido, ¿no? Esto también quería mencionar el tema de las fotografías, porque a veces la gente se olvida un poco de dónde estamos y quiénes somos. No se pueden tomar fotos así alegremente dentro de una junta de electoral de votos, secreto de la imagen, pero aparte secreto de votos, o sea, uno no puede estar ahí haciendo fotos. O sea, primero, normalmente está prohibido, a no ser que sea para fines documentales de la misión que le diga, pero entonces uno tiene que estar
bien hablado con la autoridad electoral si se permite o no se permite y cuándo se permite, y con el presidente de la mesa si puede uno tomar fotos, pero digamos panorámicas, ¿no? Que se vea un poco cómo está instalada la mesa, pero no ir a ver cómo están votando las personas, ni quién, esas cosas no se hacen, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero regresando a lo mío, entonces se hace una foto de la sábana que pone los resultados, que luego se utilizará para verificar a nivel municipal la consolidación de los resultados municipales. Uno tiene entonces la fotografía que se tomó de esta junta, el número y los resultados, y se compara con el que se ha sumado en el consolidado municipal. Y si es el mismo, perfecto, tachado. Entonces se espera que se termine el municipal y se hace lo mismo. El municipal me permite, le hace una foto del total municipal y este va para la conciliación departamental y lo mismo para la nacional. O sea, es para intentar controlar un poco los datos y las cifras, ¿no? Esto sí que se hace también. Gracias. Perfecto. Francisco, me voy a permitir abusar de tu tiempo por una pregunta más que nos interesa como proyecto que hace José Luis Torres. ¿Existe alguna instancia para los informes de observación serios de la sociedad civil organizada y qué grado de importancia otorgan a estos? ¿Cuál y dónde, cómo los realizamos? Si existe alguna instancia superior o internacional a la cual observaciones nacionales o internacionales remitan estos informes de observación. A ver, normalmente los informes de observación, o sea, los internacionales, normalmente los organismos que realizan estas observaciones de manera periódica, en su página web los cuelgan todos y se pueden leer y son públicos y transparentes y abiertos. Si ustedes quieren ver, van a Unión Europea, quien sea, a ver quién ha observado en Bolivia, no sé cuándo, y ahí están todos y se pueden ver. Los nacionales normalmente, uno se entera naturalmente a la autoridad electoral, porque son ellos los beneficiarios también de toda la observación nacional e internacional, pero también, por ejemplo, como le dije a este grupo, ¿no? el grupo que llevó a cabo estos códigos de conductas de observadores nacionales, etcétera, también ahí se pueden ver informes y también hay una base de datos donde se pueden volcar este tipo de información, ¿no? Pero sobre todo yo pienso que los informes de observación nacional e internacional son sobre todo lo más importante para mí son las recomendaciones, o sea, qué pensamos que se puede mejorar para el futuro en nuestro país en procesos electorales. Entonces, esto, por ejemplo, lo que yo siempre digo a las organizaciones de la sociedad civil es que cuando se ha terminado la jornada se haga un foro, una reunión donde se presenten los informes a los actores políticos, actores estatales, etcétera, y que se discutan también las recomendaciones y se vea hasta qué punto se puede llegar y luego en base a esto hacer una cierta conexión con parlamentarios normalmente para ver si esto se puede llevar para las revisiones legales del contexto electoral, por ejemplo, ¿no? Y ahí siguen las cosas, ¿no? Porque lo importante, como comentaba el otro día, no es solamente ver esto de la observación electoral como un acto así puntual, sino que es un diagnóstico que se realiza sobre un proceso que es, recuerden el ciclo electoral, que es permanente, ¿no? Entonces, ahora que se ha terminado el contexto las elecciones, se tienen recomendaciones, pues hay que empezar a apoyar para intentar apoyar que se realicen recomendaciones que son el fruto de nuestro trabajo. Y ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablaba de este observatorio parlamentario, etcétera, etcétera, para ver si se puede hacer algo más en el futuro? Porque una vez que se acaba la fase postelectoral, empieza la preelectoral y ahí es otra vez el marco legal, institucional. O sea, esto siempre sigue, o sea, y el que quiere puede realmente seguir en esto durante mucho tiempo. Muchas gracias.